Capítulo 13. Cuentos bíblicos. Estaba hablando de mi ministerio en la última entrega y por supuesto hay algunos eventos importantes descritos en la Biblia que me vienen a la mente. Comienzo con la idea de caminar sobre el agua. En el mundo físico tienen reglas que debes cumplir: gravedad, tiempo y ese tipo de cosas. Debes comer alimentos y debes respirar aire. Para llegar a algún lugar debes caminar desde un punto de la superficie del planeta a otro. No puedes moverte instantáneamente allí. Sin embargo, en la elevación vibratoria de la conciencia humana suceden cosas que te permiten romper estas reglas. Eso es todo lo que estaba sucediendo en la historia de mi caminar sobre el agua. Fue una ilusión. En realidad mis amigos no veían mi cuerpo físico, estaban viendo una representación de mi cuerpo. En el momento en que caminaba sobre el agua, de hecho, estaba meditando en una cueva no lejos del borde de ese cuerpo de agua en particular. Los discípulos vieron una imagen mía proyectada y tuvieron una conversación con mi conciencia. Esta capacidad de manifestar un cuerpo virtual, por así decirlo, para que otros seres lo vean, no es inusual en las prácticas yógicas orientales. Esto proviene del proceso de iluminación, del proceso de despertar total. Puedes ver que el cuerpo es una proyección. Eres capaz de ver que tu cuerpo se crea segundo a segundo a partir de tus pensamientos. Y este es el mismo principio que se aplica a la curación milagrosa. El cuerpo que experimentas como un objeto sólido o el cuerpo que experimentas en tu conciencia actual como algo inamovible es muy difícil de cambiar. Es una de las grandes ilusiones en las que estás inmerso. Entonces, eso fue lo que pasó en esa circunstancia. Estaba meditando y proyecté mi conciencia hacia donde estaban mis amigos. Y claro, como el cuerpo que vieron no era del tipo sólido al que estaban acostumbrados, creyeron erróneamente que yo caminaba sobre el agua, cuando en realidad simplemente estaba suspendido. La imagen estaba suspendida ligeramente sobre el agua. El calmar los mares tuvo el mismo efecto. La mente, que está completamente conectada a la fuente, es increíblemente poderosa. Es capaz de obrar milagros. Y debes recordar esto: todo tu entorno, en todos los sentidos y formas, proviene de tu mente. Entonces, una mente que está en absoluta conexión con Dios, con la fuente, con todo lo que es, y que es completamente consciente de las leyes de la manifestación, puede cambiar cualquier cosa. Cambiar el clima no es más difícil que cambiar la estación de televisión. Eso es todo lo que está pasando. Los efectos del miedo, que es lo que fue esa tormenta, una manifestación de los miedos de los seres en ese barco, podrían ser cambiados por mi conciencia tranquila y amorosa. Eso es lo que pasó. Estos milagros no son tan milagrosos como crees cuando comienzas a comprender que todo lo que ves se desarrolla en tu mente como un sueño. Porque sabes que en el estado de sueño, en tu experiencia normal de dormir, puedes cambiar las cosas instantáneamente, tan pronto como te das cuenta de que estás soñando. No comprendes que esta idea de los sueños lúcidos también se puede aplicar a tu vida como la vives ahora. Eso es todo lo que estaba haciendo. Estaba expresando mi capacidad de soñar lúcidamente en lo que consideras realidad. Sin embargo, a medida que elevas tu conciencia fuera del mundo físico y hacia los reinos superiores, parece ser otro nivel de ensueño en el que existe el mundo. A medida que pasas a la experiencia de la otra vida, a la experiencia de la vida después de la vida, tu vida será recordada como un sueño, tal como lo haces cuando te despiertas de dormir, cuando pasas a lo no físico, cuando regresas a los reinos superiores, recuerdas tu vida como si fuera un sueño. Y para algunos de ustedes ha sido una pesadilla. Eso es lo que deseamos cambiar. Nadie necesita vivir en una pesadilla. Tienes la capacidad de cambiar tu sueño, pero debes entender cómo funciona el sistema.
Lo mismo, por supuesto, se aplica a la alimentación de la mayoría. Cuando la mente está en sintonía con aquello que es la creación, con aquello que está conectado con todo lo que está haciendo, todo lo que es observable, porque es solo una pequeña parte del proceso creativo lo que es observable, y hay mucho de él que no es observable en tu mundo, te pierdes muchas cosas. No hay problema en multiplicar objetos y en transformar objetos. Básicamente todo lo que sucedió fue que los objetos eran pequeños en número y se magnificaron hasta convertirse en objetos que eran grandes en número. Y nuevamente, cuando te das cuenta de que esto es un resultado vibratorio de estar en contacto con la verdad, comprendes que tu mundo puede cambiar de cualquier manera. Nuevamente, el principio que estaba enseñando en mi ministerio es que el reino del cielo está dentro. El reino del cielo es la idea de que tu mundo es exactamente como tú lo deseas, lleno de amor, relaciones maravillosas, abundancia y alegría. Ese reino está contenido dentro de tu mente, así como la resistencia a ese reino está contenida dentro de tu mente. De eso se trataba mi ministerio. Estaba mostrando el potencial que la mente humana puede crear, el resultado final absoluto de la conexión con la fuente, la conexión con el amor y la conexión con la creatividad. Fue a través de milagros que demostré mi punto de atracción, y también fue el contraste entre esa experiencia visual de sanación y abundancia y de transformación de lo físico. Estas fueron todas las cosas que demostré para convencer a la gente de que escucharan lo que decía. Sin embargo, me topé con la mente condicionada de una cultura muy estrecha y materialista que se basaba en el derramamiento de sangre. Subtítulo: haga el trabajo donde sea necesario. Había una profunda creencia de que la muerte traía algo y que era un acto positivo. Así que estaba trabajando con una multitud difícil, por así decirlo. Tuve muchos interlocutores y había muchos seres que creían todo lo contrario de lo que yo enseñaba, que era que el amor es el camino. Por eso enseñé en esa cultura en ese momento. Anteriormente, describí mi viaje al lejano oriente y a las pacíficas y esotéricas investigaciones mentales que se estaban llevando a cabo en el Tíbet y en el norte de la India, y realmente mi corazón quería quedarse allí. Me encantaba su pasividad, me encantaba su calma, me encantaba la investigación mental inteligente que se estaba llevando a cabo allí. Pero mi trabajo era una parte diferente del mundo. Regresé allí con pesar, pero mi María estaba allí y sabía que era allí donde debía hacer mi trabajo. No es necesario que hagas ese trabajo donde ya se está haciendo. Es necesario hacer ese trabajo enseñando cómo aliviar el sufrimiento allí donde la gente sufre. No es necesario predicar a los conversos. Esa es la frase, ¿no es así? No es necesario predicar a los convertidos. Necesitas predicar a la gente que está sufriendo. La otra cara de esa moneda es que los seres que sufren están lejos de donde tú estás, por lo que debes encontrar un lenguaje que puedan escuchar desde donde estén. Por eso enseñaba como lo hacía en mis encuentros públicos. Mientras este ministerio continuaba, hubo mucho desacuerdo. Mientras más se reunía la multitud y más influencia tenía yo sobre los seres locales, más preocupados se volvían los sacerdotes y funcionarios de esa área. Surgió una oleada de deseo de poner fin a esta fuerza disruptiva, porque deben comprender que con mi enseñanza y mi presencia creé eventos que en ocasiones dejarían a una ciudad sin negocios por un día. Habría tanta gente que vendría a escucharme hablar, tanta gente con familiares enfermos o que necesitaban la curación de sus propios cuerpos, que pueblos enteros dejarían de funcionar durante mi visita. Así que mis visitas eran breves y agradables, como ustedes dicen. Aún así, hubo muchas quejas y disensión por parte de los poderes establecidos dentro de esas áreas. Así que seguí moviéndome. Hubo funcionarios de altos cargos en los ámbitos del gobierno que escucharon estas historias. Y hubo altos cargos de la iglesia, la estructura religiosa de esa época,
que estaban completamente amenazados por mí y que vieron que yo estaba teniendo más influencia sobre los feligreses, que ellos habían controlado previamente. Estaban perdiendo su poder y este fue el principio del fin de mi ministerio docente. Había hablado con muchísimos miles de personas y había sanado muchos cientos de personas. Había instruido a muchas personas en privado sobre los principios de mis enseñanzas para que pudieran afectar a otros seres con su propio alineamiento con la verdad y su propia congruencia vibratoria con el amor, lo que lleva al cuerpo a un estado de curación, a un estado de bienestar. Pero hubo rumores y surgieron conspiraciones para llevarme a un estado de actividad criminal. Aquí es donde la historia toma un giro en el que te resulta difícil de comprender, porque en tu amor por la vida y tu creencia en la vida, no siempre hay amor por tu vida. A menudo solo hay apego a ello, que no es amor. Pero en tu apego a la vida y en la creencia de que eso es lo que eres, no puedes comprender que yo pueda avanzar hacia un final catastrófico como lo hice, con ecuanimidad. Sin embargo, debes comprender que durante todo este periodo posterior a mi iluminación, podía retirarme de mi cuerpo físico a voluntad. Mientras estaba en meditación, podía manifestarme en otros lugares. Podía tener conversaciones con personas y ellas veían una ilusión físicamente manifestada en mi cuerpo frente a ellos, en lo que llamarían tiempo real tridimensional completo. Sin embargo, estaba meditando tranquilamente en alguna cueva. Había llegado a una comprensión completa de mi realidad, de la realidad real que puede experimentar cuando la mente está despierta. Lo más difícil para mí, por supuesto, fue mi familia. Esto es parte de la historia que se me hace difícil, porque María no estaba en la misma vibración espiritual que yo, a pesar de nuestro amor mutuo y a pesar de la familia que habíamos creado juntos. Esto era algo que le resultaba muy difícil de soportar, porque lo sabía a través de nuestras muchas discusiones. Hablé de esto con ella durante algún tiempo y eso le hacía derramar muchas lágrimas y pedirme que no participara, pero le dije que se estaba generando un impulso, que no podía dejar de enseñar y los poderes fácticos no me permitirían seguir enseñando. Fue una tormenta perfecta que seguramente terminaría en confrontación. No lo quería. La parte humana de mí no lo quería, pero la parte de yo estaba conectada con la fuente y había conocido estas experiencias extracorporales y mi verdadera naturaleza no tenía miedo ante la muerte, porque sabía que la muerte era una ilusión, sabía que la muerte no era real y sabía que podría presentarme en forma física y que podría recrear mi cuerpo tan fácilmente como estos seres pretendían destruir mi cuerpo. El aspecto más difícil de mi enseñanza, el aspecto más difícil de mi experiencia en la tierra, estaba convenciendo a mi amada María de que este era el camino de mayor intención y de mayor resultado. Nuestros hijos ignoraban por completo mi vida, al igual que sus hijos ignoran sus carreras. No saben si eres penalista o actor en algún otro tipo. No saben lo que estás haciendo en tu día y no les importa. Ustedes son padres y eso es lo único que les importa. Sentarse en sus regazos y abrazarlos, jugar con ustedes y ese tipo de cosas. Mis hijos no fueron diferentes. No los involucramos en lo que estaba sucediendo en el mundo de los adultos. Subtítulo: Judas. A medida que esta comprensión comenzó a multiplicarse y crecer en poder, me quedó claro que este era el momento de rendir cuentas. Fui hacia el ojo de la tormenta en lugar de intentar evitarla. Eso es lo que sucedió cuando fui a Jerusalén, sabiendo plenamente a qué me sometería. La traición de aquel a quien llamas Judas, este pobre ser que se ha convertido en el símbolo de odio, la falta de fiabilidad y el engaño de toda vuestra sociedad, jugó un papel divino en mi transformación. Y su parte en ese viaje fue muy doloroso para él como ser humano. Pero a nivel espiritual no hubo juicio. Este ser no ha sido condenado de ninguna manera y de hecho
pasó a lo no físico muy poco después de que yo pasé al no físico, y una comunión de nuestras mentes, un encuentro de nuestras mentes después de la salida de lo físico, porque se le hizo tomar conciencia de su plena participación a nivel espiritual en lo que sería considerado una terrible traición. Pero ese era el trabajo de su vida. Se había ofrecido como voluntario para desempeñar ese papel en ese drama, y después de fallecer se le dio esta información. Sí lo pasó mal por un tiempo, creyendo que él me había matado y que él era totalmente responsable. Sin embargo, cuando falleció se le dio la información de que se trataba de un esfuerzo cooperativo y que yo había asistido voluntariamente a la experiencia para demostrar de lo que estaba hablando. Esto es exactamente lo que pasó. Demostré que no era un cuerpo. Demostré que la muerte no era real y que esta era la más magnífica de las oportunidades, mostrando a mis discípulos la verdad de mi existencia. Subtítulo: El cuerpo no es nada. Debes entender que desde la perspectiva de las multitudes de seres que no tenían ninguna importancia particular, yo era simplemente otra persona con mal comportamiento asesinada por ese mal comportamiento. Eso fue todo lo que le quitaron, nada más. Pero para todos los seres a quien había enseñado, todos los discípulos a quienes había instruido, todos esos amigos cercanos y amorosos a quienes había predicado y enseñado durante muchos años, este fue un evento poderoso. Este fue un evento que demostró mi capacidad de superar lo no físico. Pero no porque fuera el Hijo de Dios. Nunca dije eso. Eso no es lo que dije. Siempre proclamé mi igualdad con los demás seres. Siempre proclamé mi igualdad ante todos los demás y sigo proclamándola a lo largo de este texto. Pero sí tenía alguna habilidad gracias a mi práctica y a mi iluminación que otros seres no tenían en ese momento. Entonces, estaba en un lugar de instrucción. Aquí hubo un sacrificio. Esta es una parte muy importante de este libro, porque vuestra cultura, al haber malinterpretado este acto de crucifixión y muerte, creyó que yo sacrificaba mi vida por otros seres. Eso no es lo que hice. No morí. Sacrifiqué mi cuerpo, pero mi cuerpo no era nada. Ese fue el mensaje de la crucifixión. El cuerpo no es nada. Ya es un cadáver. Es ya nada en sí mismo. Es la fuerza animadora, el espíritu, la mente despierta lo que puede animar el cuerpo por su propia voluntad. Y esto es lo que estaba enseñando. Durante muchas generaciones, vuestra cultura y la iglesia han confundido este acto de sensibilización con un acto de sacrificio. Y este no es el caso. No es para eso y no es obligatorio. No sacrifiqué nada. Simplemente entregué mi cuerpo porque no tenía importancia alguna para mí, para que lo destruyeran y lo mataran, para dar el ejemplo de que esto no me iba a detener. Esto no iba a ser mi final. De hecho, esto no iba a obstaculizar mi enseñanza de ninguna manera o forma. Entonces, esta enseñanza que la iglesia se estaba encargando de promover, que es que el sacrificio es santo, es algo que deseo dejar de lado ahora. Esto es algo que deseo poner a dormir ahora. No hay necesidad de sacrificar nada. No necesitas sacrificar tu felicidad. No necesitas sacrificar tu cuerpo y no necesitas sacrificarte a ti mismo de ninguna manera. Tu obligación es vivir tu vida al máximo, con la mayor conciencia, amor y autoexpresión que puedas. Eso es lo que hice. Viví mi vida al máximo. Y como entendí la falta de significado del cuerpo físico, y porque había dominado el arte de fabricar un cuerpo nuevo cuando lo deseaba, realmente comprendí cuán sin sentido era el cuerpo. Y traté de demostrar esto a mis discípulos. Intenté demostrar esto a los seres a los que había enseñado. Subtítulo: Cambio de conciencia. Había fuerzas en juegos aquí que eran más grandiosas que los individuos contenidos en la historia. Mis discípulos no querían que me fuera.
Querían que siguiera como lo había hecho, pero esto era parte de mi destino. Esto era parte del camino que había sido predeterminado para mi experiencia. Pasé un tiempo magnífico en la tierra. Tuve un tiempo magnífico enseñando, sanando y expresando estas verdades divinas en el plano para que todos las vieran. Pero había un tiempo limitado para eso, y era parte de mi viaje, parte de mi ministerio de enseñanza, tener esta experiencia de superar la muerte para que los seres pudieran presenciarla. Y por supuesto, este es el mensaje que me ha transformado en vuestras mentes y en vuestra cultura de un ser común y corriente a un ser divino. Eso que tú llamas hijo de Dios, que por supuesto yo no soy más que tú. Todos ustedes son hijos del cielo, tal como yo lo soy. Hay diferentes niveles de evolución, es cierto, pero uno no es más valioso que el otro. Un niño en el jardín de infantes no es más valioso que un graduado en la universidad. Simplemente están en diferentes lugares de sus experiencias. Debes comenzar el jardín de infantes antes de poder llegar a la universidad. Así que no hay menos valor en las primeras etapas del proceso del despertar. Todos sois iguales, como yo soy igual a vosotros. Sin embargo, esto era parte del marco de mi vida, mi destino, por así decirlo. Fue un momento difícil, ya que en mi aspecto humano amaba a mi esposa y a mis hijos. Me hubiera gustado volver un poco una vida más sencilla de carpintería y pesca y alguna caminata ocasional por el bosque. Esto es algo que me hubiera gustado hacer. Pero esta enseñanza y esta experiencia no era algo a lo que pudiera volver atrás. No podía deshacer lo que sabía. No podía cambiar a todas las personas que habían llegado a conocerme como este maestro y este sanador. El impulso fue enorme y la lección definitiva que mi vida iba a demostrar no fue un sacrificio, fue una decisión consciente, aunque muy difícil. Fui a esta experiencia con emociones encontradas. No hay duda sobre eso. Pero entré voluntariamente en la experiencia de la muerte porque era consciente del acuerdo que había hecho para hacer este trabajo. Te cuesta comprender esto, lo entendemos desde este lado, porque estás apegado al cuerpo y tenéis miedo al dolor. Pero debes comprender que pude, en ese momento y lugar, sacar mi conciencia de mi cuerpo, de modo que el sufrimiento era de hecho bastante limitado. Los observadores externos del evento no vivieron lo que yo viví. Pude sacar mi conciencia de mi cuerpo muy temprano en el proceso y desaparecí mucho antes de lo que la gente piensa. Gracias a muchos años de práctica, en ese momento pude simplemente cambiar mi conciencia y eliminarla del cuerpo físico. Entonces, el cuerpo que estaba colgado en la cruz no era yo. La conciencia que era yo ya había entrado en lo no físico y estaba comulgando y comunicándose con mis guías superiores, mi yo superior y los seres que estaban a cargo de mi ministerio desde el lado no físico. Eran como directores y gerentes, por así decirlo. Me informaron del propósito y del razonamiento, de la estructura de este evento y de todas las creencias e ideas asociadas que fueron cuestionadas por este evento. Me dijeron que esta experiencia de muerte, deshecha por la idea de la resurrección, sería el aspecto más poderoso de mi enseñanza. Esa era la verdad. No estuve contenido dentro de mi cuerpo, ni resucité en un cadáver. Eso no es lo que pasó. El cuerpo simplemente se desmaterializó y yo materialicé uno nuevo. Eso es lo que mi querida Mari vio cuando regresé por primera vez. Y eso está documentado, aunque obviamente no a través del relato de un testigo ocular. Son historias que fueron contadas, por lo que su exactitud no es muy buena. Regresé a Mari después de varios días para pasar un tiempo con ella y mis hijos. No se dieron cuenta de ninguna diferencia en mí. Subtítulo: Regresando a la familia. María fue tratada como una esposa de luto, por lo que nadie la molestaba. Pasamos varios días juntos y yo estaba en mi forma astral, pero era sólida en el sentido de que se podía tocar. Era visible y era un cuerpo que hablaba, respiraba, hablaba, reía y amaba. Así que no hubo resurrección del cadáver.
Simplemente creé uno nuevo. Esto es lo que pasó. Me mostré a mis discípulos y por supuesto no necesitaba caminar cualquier forma particular. Pude desmaterializar mi fisicalidad y rematerializarla. Pude disfrazarlo de una manera que solo permitía que ciertos seres lo vieran. Estos son principios con los que no estás familiarizado porque no entiendes lo no físico. Una vez más, esa es la razón por la que se escribió este libro, para que comprendas más la verdad sobre la forma física en la que vives. Se me dio la oportunidad de mostrarles a estos seres que habían sido tan cercanos a mí, tan buenos amigos de mi vida, que la experiencia de la muerte no fue lo que pensaban. Era importante para ellos entender esto mientras yo avanzaba hacia un nuevo reino. Ahora, quizás te preguntes por qué, si pude manifestar un cuerpo físico cuando lo elegí, no continué con mi vida. ¿Por qué no viví de esa manera? Debes comprender que cuando has ascendido a un reino diferente, hay una fuerza impulsora que te mantiene avanzando. Hay una fuerza impulsora hacia la evolución de la conciencia. Hay una fuerza impulsora que entra en el nuevo reino y comenzar a investigarlo, y es una fuerza inexorable. No es una fuerza a la que puedas oponerte. Se me permitió visitar a varios seres que amaba muchísimo en los meses posteriores de mi muerte. Pasé muchos días con alguna de esas personas hablando de lo que había sucedido y de por qué había sucedido. Pero muchos de mis discípulos no podían entender en absoluto lo que estaba pasando. Estaba tan fuera del ámbito de su realidad que inventaron historias para explicar estas actividades. Inventaron explicaciones que tenían sentido en su mundo, porque lo que estaba sucediendo realmente no tenía sentido en su mundo. Los conceptos que surgieron de esa experiencia no fueron tan elevados como esperaba. Estaban confundidos por las mentes materialistas y terrenales de mis compañeros de viaje. Mari hizo un trabajo mucho mejor porque me conocía tan íntimamente y tan bien que realmente comprendió lo que estaba sucediendo. Sin embargo, hubo consecuencias. Estaba sola, pero fue guiada con la ayuda de mi conciencia y de algunos muy buenos amigos a una nueva ubicación. Y de hecho, profundizaremos eso en la siguiente sección. Ahora deseo hablar de lo que pasó a mi familia después de mi muerte y lo que me pasó después de mi muerte, porque esto es solo el punto medio de la historia. Aún queda mucho por cubrir. Esto es suficiente para lo que contemplas. Eso es suficiente para que lo pienses.